Le quería hacer una consulta. Sí, sí, dale, justo se cortó la clase. Eh, Cuando usted estaba explicando lo de alfa 2, ¿cómo era cuando pasaba el I por la parte negativa que era mayor a 90 grados? Ah, sí, bueno, ahora repito un poco la imagen que teníamos hace un rato. Sí, porque justo esa parte no la entendí bien. Bueno, dale, lo volvemos a contar. Tomamos un sistema de ejes X, Y. En este ejemplo supongo que es apropiado trabajar con horizontal y vertical, pero cabe el ejemplo que decíamos recién. Podría ocurrir que sea oportuno trabajar con otra distribución de ejes, digamos. Eso depende de cada problema. Bien, voy a ir específicamente al que vos preguntás. Supongamos que trabajo con un eje, perdón, con una fuerza, F2, que nace de acá y va así, de manera que la fuerza está en el segundo cuadrante. Este sería el F2. Tenés claro, ¿no? Lo de cuáles son los cuadrantes. Este es el primero, este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. O sea, en contra de las agujas del reloj, uno va nominando cada uno de los sectores que se divide el plano al momento de trazar dos ejes cartesianos X, Y. Entonces, esta fuerza, que estoy llamando acá F2, está ubicada dentro de este sector, de manera que está en el segundo cuadrante. El ángulo que lo orienta lo voy a medir siempre desde esta referencia, desde el eje X positivo. Así que el ángulo de interés tiene que ser medido así. Este alfa sería el alfa 2. No necesariamente ese es el dato del problema. Puede ocurrir que el problema me diga, bueno, ¿cuánto vale este ángulo? Llamémosle beta para que no se confundan las letras. Bueno, está bien, el dato del problema es ese y es útil, pero cuando quiero usar las ecuaciones que me permiten proyectar, tengo que referirlas siempre a este semieje positivo. O sea, cuando formo un ángulo, una de las semirrectas siempre es el semieje positivo de las X y la otra es el vector propiamente dicho. Entonces, no puedo usar como referencia el eje Y, como sería acá, y seguir usando las mismas fórmulas anteriores. Necesariamente lo tengo que medir desde acá. Entonces, vamos a poner un ejemplo, si querés, para ilustrar un poquito mejor. Supongamos que este ángulo fuese de 30 grados. Entonces, alfa 2 sería de 30 grados más 90 que hay acá. O sea que alfa 2 sería 120 grados. No estoy diciendo que giró la fuerza F2, la fuerza F2 sigue estando en el mismo lugar. La estoy refiriendo a ejes distintos. Cuando me dan este dato de 30 grados, obviamente me estoy refiriendo a que fue medida respecto del eje Y, pero las fórmulas que estamos desarrollando nosotros supone que el ángulo lo medimos respecto del eje X. Así que necesito convertir este ángulo beta en un dato apropiado para las ecuaciones y en este caso le voy a sumar este cuadrante que está acá, así que el resultado serán 120 grados. Entonces, cuando voy a buscar las componentes de F2, lo que digo es, voy a buscar cuánto tengo en esta dirección, esto sería F2i, o sea, desde el origen hasta donde termina esta flechita, toda esta componente que está acá es la componente I de F2, y en X voy a tener esta otra componente, F2X está acá. Descomponer una fuerza en dos direcciones es físicamente equivalente a aceptar que esta F2 sería la resultante de estas dos fuerzas, una actuando en dirección y la otra actuando en dirección X. Entonces, fíjate que si estas dos son las que componen F2, F2i efectivamente apunta hacia arriba y coincide con el sentido que hemos fijado para I, que es positivo para arriba, pero F2X apunta hacia la izquierda y nosotros dijimos que es positivo hacia la derecha, con lo cual tengo que aceptar que esta componente tiene sentido contrario al eje que elegí. Así que debería haberme dado negativo, este valor me tiene que dar menor que 0. Puedo poner a mano ese resultado, decir, mira, efectivamente, como yo sé que da negativo, esto vale menos tanta cantidad de kilogramos o newtons o lo que fuere, o bien hacer uso de las ecuaciones que vimos recién. Decir que, por ejemplo, eh, que F1X
es igual al módulo de F2, vamos a ponerle un valor acá, módulo de F2, así podemos poner un valor numérico, vamos a suponer que el módulo de F2 es de 100 kilogramos fuerza, y voy a calcular F2X y F2Y. F2X se va a calcular como módulo de F2 por el coseno de alfa 2, que es 120 grados. Y el F2I es igual al módulo de F2 por el seno de 120 grados. El coseno de 120 grados tiene un valor negativo, y es igual a menos 0,5. Y el seno de 120 grados tiene un valor positivo y vale 0,86602. Tiene un desarrollo, por supuesto, infinito. Entonces, en este caso, debería escribir módulo de F2 son 100 kilogramos fuerza, porque los módulos siempre son positivos, es el tamaño de la fuerza, la intensidad de fuerza, eso o es cero si la fuerza es nula, o es positivo, nunca es negativo un módulo, pero esta vez lo voy a multiplicar por el coseno de este 120 grados, que es negativo, o sea, acá tendría que escribir por menos 0,5, y esto me da menos 50 kilogramos fuerza. Y acá, cuando multiplico este valor de 100 kilogramos fuerza y lo multiplico por el coseno de 120, que es este 0,86, me da 86,6 kilogramos fuerza, positivos. Entonces, observen que directamente el uso del ángulo correcto me ofrece el signo negativo para la componente horizontal. Efectivamente, la componente horizontal de F2 apunta en contra del eje X, así que tiene que ser negativo, y me da un resultado positivo para la componente vertical, lo cual otra vez es correcto porque la componente vertical de F2 actúa en la dirección del eje Y, que lo consideré positivo hacia arriba. O sea que directamente las expresiones de módulo de la fuerza por coseno de alfa, siempre y cuando alfa se lo mida respecto del semieje positivo de las X, directamente ofrece los signos correctos, negativo o positivo, o la combinación que corresponda, más allá de cuál sea el cuadrante en donde esté actuando la fuerza F1, F2 o lo que fuere. Si estuviera trabajando en el primer cuadrante, el ángulo sería menor que 90 grados, entonces el coseno y el seno serían positivos y me darían resultados positivos para las dos componentes, y así para cualquier combinación. Si estuvieran trabajando en el tercer cuadrante, tanto el coseno como el seno son negativos, así que las dos componentes darían negativa, y lo mismo cabe decir para el cuadrante 4. O sea, la fórmula sirve para cualquier orientación, siempre y cuando la midan siempre respecto de esa referencia, esta referencia. Muy bien, eso era lo que había aclarado. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Quedó? De eso estaba hablando. Es delicado porque uno está acostumbrado a mirar los ángulos agudos y entonces está muy tentado de decir, bueno, pero a mí me queda más cómodo trabajar con 30 grados que con 120. Bueno, estoy de acuerdo, comparto con vos. Pero el punto es que vas a tener que poner a mano esta componente que es negativa, la vas a tener que poner a mano porque cuando utilices el seno de 30 grados para encontrar este cateto opuesto, el seno de 30 es positivo, no es negativo. Entonces la calculadora no te va a auxiliar para que te ofrezca directamente cuál es la componente con toda la información, tanto en magnitud como con signo. Lo vamos a perder esa información. Para que eso no se pierda, es necesario que midamos todo utilizando la estrategia trigonométrica. Es decir, medimos todo respecto al semieje positivo de las X. Esa es la estrategia que les estoy proponiendo. Bueno, vayamos a un ejemplo numérico concreto. Lo que les venía contando es que íbamos por la segunda etapa. En la segunda etapa lo que hacíamos era sumar, sumamos las componentes
X e Y de todas las fuerzas en forma independiente para hallar las componentes X e Y de R, o sea, de la resultante. Esto simbólicamente significa que voy a encontrar Rx. Observen que no le puse flecha porque la componente de una fuerza no es una fuerza totalmente, simplemente como la sumatoria desde la fuerza número 1 a la fuerza n, donde n es el número de fuerzas que participan del problema, de todas las componentes nx del problema. Otra vez esta no tiene flecha porque son componentes. Entonces sumarían F1x más F2x más F3x más Fnx. Esto se desarrollaría como una F1x más F2x más todas las que haya intermedios más la última de todo el problema, Fnx, en donde n es el número de fuerzas, ¿sí? Fnx. Ninguna tiene flecha porque son todas componentes. Algunas pueden ser positivas y otras podrán ser negativas, con lo cual estos signos menos, perdón, estos signos más que puse acá, que tienen un carácter genérico, para algún caso particular puede adoptar el signo negativo, porque esa componente que estoy considerando puede ser negativa, como pasó en la pizarra que discutíamos recién. Y lo mismo podemos decir respecto de la componente Y. O sea, voy a sumar todas las componentes, desde la fuerza número 1 hasta la enésima, de las componentes de cada fuerza, pero esta vez en dirección Y. Una vez más, como son componentes y no fuerzas, no le pongo flecha. Así que esto será F1i más F2i más, bueno, todas las que haya, más Fni. Otra vez, ninguna tiene flechita porque todas son componentes. No estoy trabajando acá ni en la ecuación superior ni en la inferior con fuerzas completas. Estoy trabajando con las componentes de R, tanto en el eje X como en el eje Y. Y por último, lo último que vimos, en la tercera etapa, es hallar, esto sería el punto 3, hallar el módulo de R y el ángulo de orientación respecto al semieje positivo de las X. Normalmente la referencia va a ser la misma que veníamos usando antes. O sea, una vez encontrada la resultante, encontradas las componentes, lo que tenemos es un resumen de lo que tenemos hasta acá, de las primeras dos etapas, es algo así. Lo que vamos a tener disponible es, hasta acá, una componente Rx y una componente Ri. Estas son las dos cosas que acabamos de calcular. Las dos cosas que calculamos gráficamente representan estas cosas, estas dos flechitas que estoy dibujando acá. Esta será Rx, que se calcula con esta sumatoria que escribo acá, y esta será Ri, que se calcula con la sumatoria de abajo. Lo que nosotros estamos buscando es cuánto vale R total. ¿Cuánto vale R total? O sea, cuánto sería esta R, cuyas componentes son Rx y Ri, que son estas dos que puse acá. O sea, sabemos que esta Ri está acá. Y Rx está en el otro sentido, esto es Ri y esto es Rx. Entonces lo que estamos buscando ahora es todo el módulo de R y cuánto valdría este ángulo, que sería alfa R. Estas son las dos características de R que estamos buscando
a partir de lo que ya construimos, que fue la componente X y la componente Y de R. Para encontrar este módulo es suficiente reconocer que la resultante que estamos buscando no es otra cosa que la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos son la componente X y la componente Y. Por lo tanto, el módulo de R, aplicando el teorema de Pitágoras, no es otra cosa que la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. O sea, aplicamos Pitágoras, resulta, Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, ahora la hipotenusa es el módulo de R y los catetos son efectivamente las componentes Rx y Ri. Puede pasar que la resultante no esté dirigida en el primer cuadrante, como acá, sino que por alguna combinación de datos termine cayendo o orientada en el segundo, tercero o cuarto cuadrante, con lo cual las componentes Rx y Ri, algunas de ellas podrían ser negativas, o las dos podrían ser negativas. En ese caso, nada cambia acá, porque cada componente va al cuadrado, incluyendo su signo. Con lo cual, si alguna componente fuera negativa, supongamos que la componente X fuera negativa porque la resultante está en el segundo cuadrante, bueno, ese valor negativo al cuadrado vuelve a ser positivo. De manera que estos signos, acá está implícito un signo más, acá está bien manifestado que hay un signo más, nunca se cambian, jamás queda una resta acá. Siempre será una suma de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Estas potencias 2 que tenemos acá eliminan todo signo negativo que pudieran tener las componentes en cualquier caso particular que puedan trabajar. Por lo tanto, nunca queda una resta dentro de la raíz. Eso es muy saludable porque recuerden que si hubiera una resta podría dar negativo y las raíces de los negativos no son números reales, son números complejos. Por lo cual no puedo, en este contexto de este tipo de problemas, en otros problemas puede pasar, pero en este tipo de problemas no puede pasar que el módulo de R sea un número complejo. Ahí, o que sea un número, bueno, que no sea real. El módulo de R está definido como un número real. Y por último, el ángulo, para encontrar el ángulo de alfa R, la información que se tiene es a través de la relación tangente, de la relación trigonométrica tangente. Si miro el ángulo alfa R acá, este RI, que también se replica acá porque es un rectángulo lo que estamos viendo, este RI es el cateto opuesto y el RX es el cateto adyacente, o sea que esta tangente no es otra cosa que RI dividido RX, y como estas dos componentes ya fueron calculadas con estas dos sumatorias que están acá, sencillamente de esta relación encontramos el ángulo alfa R como el arco tangente o tangente a la menos 1 de esta relación RI sobre RX. En la calculadora esta expresión suele escribirse o bien escrita como tangente a la menos 1 de RI sobre Rx. Primero habrá que hacer el cociente y luego con la calculadora buscar inversa tangente o tangente a la menos 1 y eso nos va a devolver el ángulo en el sistema de ángulos que tenga la calculadora programada en ese momento. Si la calculadora está en grados, que en inglés sería degree, entonces, y tienen una D en el display, entonces el ángulo se lo ofrece en grados. Si dice rad o una R, el ángulo se lo va a ofrecer en radianes, que es el mismo radian que una vez discutimos cuando vimos movimientos circulares. Esta altura no debería ser una sorpresa. Si quieren hacer cualquier tipo de conversión, utilizan los mismos criterios de conversión de radianes a grados que vimos cuando vimos movimiento circular y por supuesto que sea apropiado para este. Bien, así se construye, es decir, estas tres etapas constituyen la forma de obtener la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes, o sea, todas las fuerzas actúan en un único punto de acción, en un único centro de fuerza. Vamos a resolver entre todos un ejemplo numérico para que podamos discutir. Para esto los voy a convocar a todos a que hagan aportes en la pizarra, así que habiliten en cada una de ustedes sus herramientas de dibujo, aunque sea con el mouse y el teclado pueden hacer aportes, y vayamos discutiendo lo que surge en este ejemplo. Profe, ¿me escucha? Sí. Antes de que avance, tenía una duda, quizá lo explicó ayer. Dale. Bueno, no estuve presente. Cuando usted menciona el tema de las componentes de la fuerza que no las trata como vector, sí.
¿por qué justamente no les coloca o le hace el indicio de que son vectores, siendo que tienen las mismas características propias de un vector? No Y de tienen hecho lo las que mismas nosotros hayamos... características. Está bien, entiendo, pero no tienen las mismas características. Hay atributos que el vector tiene que esas componentes sueltas no tienen. Voy a tratar de apelar a alguna información que ya manejás de lo que estudiaste en álgebra cuando viste vectores. Cuando trabajás con vectores en términos más simbólicos, una forma de anotar un vector B más frecuente es por medio de par ordenado, ¿está bien? Que depende de la nomenclatura, a veces se usan paréntesis, en algunos casos se usan unos brackets angulosos, digamos agudos acá, pero vos tenés que el vector B tiene componente xy y lo anotás de esta forma. Entonces, ¿qué característica, qué estructura tiene tu ente matemático vector? Tiene dos componentes, ¿está bien? Y cada una de ellas te informa una parte del vector. Si yo de acá aíslo y te digo que te voy a contar que x vale 2 y que y vale 5, por separado cada una de estas dos cantidades, no son suficientes para decirte quién es B. Hasta que no tengan las dos, vos no podés armar B. Entonces no puedo atribuirle a la componente X solamente el carácter vectorial. El carácter vectorial lo va a tener la parejita. Lo mismo ocurre si a esto lo escribo con la base canónica. Si digo que esto es X en Y más Y en J, que también podría utilizar este tipo de nomenclatura, y solamente te digo que en lugar, o sea, esto lo podría escribir como 2 en Y más 5 en J, perdón, sí me digo 5 en J, que es otra forma alternativa de escribir el mismo vector 2, 5. Si yo solamente te digo que te doy nada más que el 2, no te estoy diciendo si ese 2 apunta en la dirección del versor I o del versor J, y aunque lo hiciera, no te estoy diciendo nada respecto de lo que hay en la otra dirección. Por esa razón, si yo me quedo con las componentes de forma independiente, sobre todo cuando hablo solo de una de ellas, no puedo asignarle o otorgarle el mismo poder descriptivo de la cantidad que tendría el vector en su conjunto. No es la misma pieza de información. Por eso, cuando trabajo con las componentes no le puedo poner flechita, y cuando digo que esa cantidad representa por completo a la magnitud física, entonces sí le puedo poner flechita. O sea, si yo te digo que la fuerza F, vayamos a algo concreto, es, no sé, 30, supongamos que son kilogramos, y le pongo las unidades, y te digo, la otra vale 50 kilogramos, fíjate que te estoy dando toda la pieza de información. Vos sabés de esta manera que la fuerza tiene 30 hacia acá y tiene 50 para arriba, y que en realidad la fuerza F de la cual estoy hablando es esta. Esta es F. Ahora, si solamente te doy estos 30, y vos lo único que sabés es que para acá hay 30 kilos, pero nada más, no sabés qué hay en la otra dirección. Entonces, no podés suponer que esta es toda la información. De hecho, de acá no podría deducir nunca que en realidad yo quiero hablar de todo eso. Esa es la razón por la cual la componente es insuficiente para hablar de vectores, y desde ya no lleva una flechita arriba. Ojo, no confundamos con esta que puse acá, que esta flechita la puse porque la unidad la necesita, no porque la cantidad X sea un vector. La confusión puede estar en que cuando trabajamos con movimiento rectilíneo y uniforme, yo hablé del vector posición y hablaba solo de X. ¿Qué diferencia hay con esto? Bueno, hice una aclaración muy importante en aquel problema, y es indicar que el problema es unidimensional. Estoy diciendo, el problema es rectilíneo, por lo tanto, mi vector ya no vive en R2, como en este caso, donde mis fuerzas F están en el plano y pueden tener cualquier orientación, y estoy obligado a dar el X y el Y. Si voy a decirte que la posición solo actúa a lo largo del eje X, entonces mi vector pasa a tener una sola dirección, y entonces a esto lo debería anotar así. ¿Está bien? Pero cuando hago eso, hay algo muy importante que estoy aclarando para que esto lo pueda hacer, y decir que mi espacio de trabajo es de un D. O sea, Por ahí mi una sola confusión dimensión. pasa en Entonces que, sí, ahí sí también es un vector, y ¿qué pasa con X? No tiene, porque no vive nada fuera de ese X, en mi problema.
¿Me explico? Entonces, ahí es donde está la diferencia. ¿Por qué a esta X sí le puse vectorcito y a las otras cuando están sueltas no? Porque hice esta aclaración, muy importante. O sea, cuando trabajamos con MR, movimientos rectilíneos uniformes, variados, alternativos, todas las variantes que nosotros vimos, supusimos que no se podía escapar de esa única recta. Entonces, tu espacio de configuración, tu lugar en donde vas a describir tu problema físico es de una sola dimensión, así que tu vector nunca va a tener componente X y mucho menos Z. Entonces, está bien que le pongas flechita arriba de la X, pero con esa, Profe, si no la aclaro, profe, y si, tengo que considerar que trabajar con una componente o trabajar con el conjunto de las dos o tres, si estuviera trabajando en el espacio, son cosas distintas. Sí, escucho. profe, y si incorpora, Nicolás, vos fíjate que el número 2 aquí es la componente escalar, y la dirección Por ahí, está profe, por el versor. por ahí, no, lo que pasa por ahí, la confusión es que, en definitiva, la fuerza nosotros la estamos hallando como la resultante de otros dos vectores, o sea, lo veo como vector, pero en definitiva, si usted me dice las dos resultantes como vector y me dice hálleme la resultante, estaríamos encontrando lo mismo. Por ahí pasa mi Está confusión. bien, porque estás considerando que estas son vectores. Sí, bueno, Es está que bien, pero para que eso si sea esos dos yo tengo fueran que... considerados vector y usted me dice hálleme la resultante, me estaría dando exactamente la misma fuerza a la que estamos buscando. Por Sí, eso no veo por qué no se lo consideraba quizá como vector. porque una cosa es esto y otra cosa es esto. Si yo digo así, estoy hablando de toda la resultante, no solamente el módulo completo, sino también la pieza de información de orientación. O sea, si yo te digo R, estoy hablando de este ente matemático y de este ente físico. Te estoy diciendo cuántos kilos hay y también qué dirección tiene. En cambio, si te digo esto, lo único que vos sabés es que actúa para acá. Y la otra, no te la dije. Y por lo tanto no podés saber ni para dónde apunta ni cuánto mide en total. Por eso estas dos cosas son distintas. Profe, esto que yo escribí acá está mal. ¿Se ve eso, Completo, FX? ¿no? La igualdad no puede ser cierta si vos no colocás lo que pasa en J. No. Me falta la parte I, pero el hecho de que el 2 es FX. Sí, 2 es la parte X. Ah, bien. 2 es la parte X. Si ¿Se solamente entiende, Nico? vamos a plantearlo en términos más pragmáticos, porque por ahí parecen como sutilezas lingüísticas y en realidad no lo son. Imagina que yo te digo que te doy este desafío. No entiendo, princesa, dice. Creo que la pregunta de Nicolás viene porque ayer se dijo que la fuerza tiene dirección sentido como un vector. Sí, no estoy contradiciendo, estoy diciendo precisamente eso, que la fuerza tiene dirección y sentido como un vector, pero una componente no es suficiente para establecer esas características. Precisamente me estoy basando en eso. Si solamente doy una componente, es una pieza de información insuficiente para decir cuál es la dirección y el sentido que tiene la fuerza. Precisamente, estoy basándome en eso, justamente. Si digo que solamente doy la componente, vamos a suponer que te doy este ejercicio. Mirá, vamos a plantear este ejercicio. Lo planteo para todos, no solamente para... Bueno, perfecto. Entonces, sí, acá me está diciendo Princesa que lo entendió. Vamos a poner este ejercicio como para debatirlo al asunto. Vamos a suponer que digo, aplico una fuerza sobre una silla cuya componente horizontal es de 15 kilogramos fuerza. Fíjense que puse la F. Y ahora les pongo como desafío al grupo, vamos a hacerlo, lo hacen ustedes, yo no lo voy a hacer. Voy a dibujar la silla nada más.
Ustedes tienen la posibilidad de dibujar en la pizarra, todos pueden dibujar en la pizarra. Bueno, muy rudimentaria, ahí tienen la silla. Entonces digo que aplico una fuerza sobre la silla de 15 kilos, cuya componente horizontal son 15 kilogramos fuerza. Ahora, con esa información, dibujen la fuerza sobre la silla. Chicos, el profe les dice a ustedes, agarren el lapicito en opciones y anímense. Ahí veo una flechita. ¿Y por qué estás tan seguro que apunta para ese lado? Ajá, interesante. Ahí ya tenemos dos propuestas. ¿Cuál está bien y cuál está mal? Para mí está bien la de abajo y que va con respecto a la derecha porque tomaría el eje X para el positivo. Ajá, ¿y por qué no estaba bien la otra? ¿Qué pasaría si yo te pongo acá una fuerza que hace así? Esa puede ser bien igual, siempre y cuando respete que la descomposición, la que apunta sobre el eje X, sea de los 15 kilogramos fuerza. Estamos de acuerdo. Ahora, esas dos, la de color rosa y la negra, ¿son la misma fuerza? No, no son las mismas fuerzas. Bien, entonces quiere decir que dar la componente no es suficiente ni es la misma pieza de información que dar toda la fuerza. Por eso no puedo llamarlas iguales. Por eso no es lo mismo decir que Fx es igual a 15 kilos. Yo lo que te estoy diciendo acá con esto es que vos sabés que Fx vale 15 kilos. Eso es cierto. Y si querés hacer la suposición de que es positiva hacia la derecha, también lo podemos aceptar por una cuestión de nomenclatura universalmente utilizada. Pero que eso sea suficiente para establecer cuánto vale todo F, y vemos que no. Porque esta tiene componente 15 kilos y esta también tendría componente 15 kilos. Las dos cumplirían con esta consigna y no son la misma fuerza. Entonces yo no puedo otorgarle a una componente la misma capacidad descriptiva que a toda la fuerza. ¿Te explico por qué no puedo decir que F es igual a Fx? No puedo decir esto. Esto no es cierto. Aunque Fi sea 0. Supongamos que sea Fi igual 0. Igual no puedo decir esto. Porque si, vamos a suponer, si Fi es igual a 0. Bueno, entonces este caso, por supuesto, no cumpliría y la que sería correcta sería la que quedó en rosa. Pero igual, yo no puedo decir esto, que F es igual a 15 kilos. ¿Por qué no puedo decir esto? ¿Por qué esta igualdad está mal? ¿O cómo lo debería escribir para que esté bien? Un poquito más fuerte, escucho una voz pero no la entiendo. Bueno, no sé qué pasó con ese aporte. ¿Por qué esta igualdad no es correcta? Vamos, Tendría que chicos. ser el módulo. Perdón. Tendría que ser el módulo de F igual a 15. Ah, bueno, eso sí se puede decir. Que yo diga que el módulo de F es igual a 15 kilos, eso está bien. Eso es correcto. Por supuesto no es toda la información, porque yo estoy dando el módulo, pero no digo nada respecto de la orientación. Si yo quiero decir que esta fuerza tiene horizontalmente 15 kilos y su componente en I vale 0, hay dos formas de escribir correctamente esto, y ahí sí puedo usar la noción de vector. O esto lo escribo como 15 kilos 0, o lo escribo como 15 kilos en I. Estas sí son correctas.
Esto es una igualdad vectorial correcta, y esta también es correcta, pero esta no. Porque estoy igualando algo que tiene carácter vectorial y que por lo tanto debería informar, como se dijo aquí, dirección, sentido y punto de aplicación, y toda esa información acá no está, porque acá lo único que me dice es el tamaño. En el mejor de los casos, esa información. O sea, lo que tengo acá es esto. Pero no tengo información de que esta fuerza apunta en X y que en Y no tiene ninguna componente. Eso no lo sé. Acá tengo un numerito nada más. Así que, cuidado con estas igualdades. ¿Está? Por eso no puedo decir esto. Esto no es lo mismo, bajo ningún punto de vista. Una componente y una fuerza no son iguales. Una fuerza tiene varias componentes. Si solo tiene componente en una dirección, que puede pasar, que un problema sea de una sola dirección, bueno, o sigue siendo pares ordenados o ternas si estuviera trabajando en el espacio, o debo utilizar el carácter vectorial que otorgan los versores. Ese es el rol que usan que cumplen los versores. Justamente el aportar el carácter vectorial a la cantidad. Si yo a esto le agrego el i, entonces está bien. Pero si esto no está, no. Porque el carácter vectorial no está implícito en el 15, tampoco en la unidad, sino en el versor que está dado. Entonces, esa es la razón por la cual no puedo usar indistintamente componentes o fuerzas. Si sumo componentes, las componentes no deberían tener flechita, porque no son vectores, son componentes. Y si quiero trabajar con vectores, yo puedo puedo escribir esto. A ver, no lo hice hasta ahora, pero lo pensaba proponer. Puedo escribir algo así. R es igual a F1 más F2. Esto es correcto. Y si quieren una tercera, más F3. ¿Y por qué esto es correcto y no era correcto antes? Porque estoy diciendo que R es un vector que se construye sumando vectorialmente. Esta es una suma vectorial. O sea, se suman con los métodos de la suma vectorial. O sea, como vimos recién, descomponiendo en esas 3 etapas que aplicamos recién, en la que me permite encontrar la solución de esta suma. Estas 3 etapas de descomponer cada fuerza en X en Y, sumar las componentes X e Y por separado para encontrar Rx y Ri por separado, que siguen siendo componentes y por eso nos llevan flecha. Y luego aplicar Pitágoras y la tangente para obtener el módulo y la orientación de R, todo eso es para ejecutar de forma analítica esta suma. Pero desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista físico, es correcta esta ecuación. Decir que R es la suma de todas las fuerzas, entendiendo que la suma no es una suma aritmética, es una suma de vectores, es correcto. Otra cosa que no es correcto es escribir esto. R igual a módulo de F1 más módulo de F2. Esto tampoco es correcto. ¿Por qué? Bueno, porque esto supone una resultante con todo el carácter vectorial que se implica, dirección, sentido, punto de aplicación. Toda esa información acá no está. Porque esto es un módulo que no deja de ser un número con una unidad, este es otro número con unidad, y lo sumo, con lo cual el resultado de esto que está acá es un número, y esto que está acá es un vector. Por lo tanto, no pueden ser iguales. Son de naturaleza diferente. Las piezas de información que transmiten son distintas y su naturaleza es físicamente diferente. Por eso necesito distinguir bien cuando opero con componentes el hecho de que opero con el ente vectorial o con la magnitud vectorial que podría ser en este caso una resultante o una fuerza parcial como F1 o F3 o F8 o lo que fuere. Lo mismo va a pasar cuando trabajemos con otras magnitudes físicas que también son vectores y que por lo tanto necesito cuidar la distinción entre si hablo de todo el vector o alguna de sus componentes.